mundo desde el aire. Islandia. A continuación, desde Reykjavik a las Islas Vestmann. Nuestro viaje empieza en Reykjavik, la capital más septentrional de Europa. Desde aquí viajamos a la península de Reykjanes, una de las regiones volcánicas más activas del mundo. Tras visitar la mayor atracción turística de Islandia, las aguas termales de la Laguna Azul, exploramos las aldeas y los campos de lava de la costa sudoeste. Después nos dirigimos tierra adentro, a la segunda central eléctrica más grande del mundo, Hengid. Volvemos a la costa del sur, a Eyrarbakki, una aldea situada en el campo de lava, posterior a la edad de hielo más grande del mundo. Nos introducimos en el mar y visitamos las Islas Vestmann, también conocidas como la Pompeya del Norte. Por último, visitamos Surtsey, uno de los descubrimientos científicos más importantes del mundo. La rica historia de Islandia se remonta al siglo IX y a la época de los vikingos. Se cree que lo que hoy es Reykjavik era el lugar donde se situó su primer asentamiento permanente. La capital más septentrional de Europa goza de uno de los niveles de vida más altos del mundo. Con su abundancia de energía renovable, Reykjavik también está considerada la ciudad más verde del mundo, motivo de orgullo local. Islandia sigue siendo uno de los países menos habitados de Europa, y alrededor de 2/3 de sus 320.000 habitantes viven en o alrededor de la capital. Con sus instalaciones para la navegación comercial, aeropuerto internacional y sorprendente arquitectura, Reykjavik ha aceptado su condición de ciudad próspera y moderna. Este característico edificio se conoce como La Perla. Es una instalación de almacenamiento de agua calentada geotérmicamente. Su ubicación, a 2 grados escasos del círculo ártico, implica que en invierno los días son breves, de 4 horas de duración. Pero en verano, Reykjavik se convierte en la tierra del sol de medianoche, con casi 24 horas de luz. Nadar es una buena forma de pasar los largos días de verano en Islandia. El uso de las piscinas geotérmicas permite bañarse todo el año. Un claro ejemplo del estilo arquitectónico único del país es la Catedral de Hallgrímskirkja, uno de los lugares más emblemáticos de Reykjavik. A casi 75 metros de altura, el majestuoso diseño de la torre fue inspirado por las formas y patrones encontrados en las formaciones de lava. Obviamente, ninguna visita a la capital de Islandia estaría completa sin explorar las coloridas viviendas de los vecindarios de la ciudad. La tradición de pintar así los edificios se remonta a principios del siglo XX, cuando se utilizaba hierro ondulado como material de construcción barato y abundante. El problema era que se oxidaba con facilidad, así que al ingenioso estilo islandés, los propietarios de las casas utilizaron los restos de pintura de los astilleros para hacer que sus casas fueran inoxidables. También consiguieron que la ciudad resplandeciera con colorido. Aunque hoy en día se mezclan distintos materiales de construcción, es un hábito que se ha mantenido. Otra de las tradiciones de Islandia tiene una importancia aún mayor que la vivienda o la arquitectura. Construido en 1992, el Ayuntamiento de Reykjavik es una estructura elegante y atrevida construida para un gobierno moderno, pero las raíces de la democracia en Islandia se remontan a más de 1000 años. El primer gobierno parlamentario data del año 930 y duró 3 siglos. Una de las obras de arte público más queridas de la ciudad es El Viajero del Sol. Rinde homenaje al pasado vikingo de Islandia. La escultura es una oda al sol y se dice que representa un barco de sueños,
un símbolo apropiado de la historia marinera del país. Aunque Reykjavik ha aceptado su condición de ciudad moderna, sigue fuertemente arraigada a su pasado. Lejos del ruidoso bullicio se encuentra Arvearsan, un museo que rinde homenaje a las construcciones tradicionales del país. Establecido en 1997, conserva la cultura y el legado islandeses para futuras generaciones. La mayoría de las casas se sacaron de los barrios más antiguos de Reykjavik y de distantes aldeas de pescadores, reconstruyéndolas cuidadosamente después. En el extremo norte de la ciudad encontramos otra casa histórica, una que alteró el curso de la historia moderna. La Casa Hofdi, construida en 1909, se convirtió en el lugar de celebración de las reuniones más importantes de la era moderna. El 11 de octubre de 1986, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se reunieron aquí durante 2 días para debatir el posible desmantelamiento de las armas nucleares. En cuanto a la propia historia de Islandia, más de 100 faros constituyen un símbolo de la profunda conexión de la nación con el mar. Ubicado en la reserva natural de la península de Seltjarnarnes, en el extremo nororiental de Reykjavik, se encuentra el faro de Grótta. La torre lleva vigilando la entrada al puerto desde que se construyó en 1894. Aunque el edificio está cerrado al público, este lugar está considerado uno de los mejores de la ciudad para ver las luces del norte. A medida que viajamos por la costa del sudoeste, estas nubes nos dan una pista de por qué Reykjavik recibió su nombre, que significa bahía humeante. Los primeros colonos se maravillaron con las espesas nubes de vapor que cubrían este paisaje volcánico. La lava y la ceniza le han otorgado a Islandia su riqueza en recursos minerales. Una de las industrias clave del país es la fundición de aluminio. Con una capacidad anual de más de 185.000 toneladas, la planta Río Tinto es parte importante de la economía nacional. A día de hoy, el aluminio representa alrededor del 20% de las exportaciones totales de Islandia. Si continuamos hacia el oeste, carreteras serpenteantes se abren camino a través del vasto paisaje. Estas carreteras suelen ser la única conexión entre ciudades grandes y los lugares más remotos de Islandia y su escasa población. Como la pequeña aldea pesquera de Bogar, que surgió a principios del siglo XX. Adquirió importancia cuando otros puertos mayores se hicieron necesarios para acoger el creciente número de barcos de pesca. Cruzamos el puerto y nos dirigimos hacia la península de Reykjanes, una reserva de naturaleza y aves. Aquí, las aguas son también un importante hábitat estacional para varias especies de ballenas y delfines. Protegido por el puerto se encuentra el municipio de Reykjanesbær. Aunque aquí la pesca siempre ha sido vital para las comunidades, adquirió importancia militar tras la Segunda Guerra Mundial, al establecerse una importante base naval de los Estados Unidos en este lugar. Se desmanteló en 2006 y se ha transformado en un instituto vocacional que incluye un afamado programa de aviación. Los futuros pilotos también entrenan aquí, en el cercano aeropuerto de Keflavik. Construido originalmente para las Fuerzas Armadas en 1943, poco a poco fue dando paso al tráfico civil. En la actualidad, presta servicio a más de 2 millones de pasajeros cada año. La mayoría de los visitantes acuden en masa a una de las últimas incorporaciones de Islandia, las aguas termales de la Laguna Azul. Estas piscinas son la principal atracción turística del país. Todo comenzó cuando en 1976 se inauguró una planta geotérmica cerca de aquí. Un chorro de agua excedente de la instalación empapó el poroso campo de lava y formó las piscinas que vemos hoy. Una mezcla de sílice y de algas verde azuladas les otorga su característico color lechoso. Muchos visitantes creen que esta agua es buena para la piel.
Aunque la Laguna Azul sea bastante reciente, los islandeses llevan siglos utilizando piscinas termales. La primera instalación geotérmica artificial en Islandia se remonta a principios del siglo XIII. Pero la tradición de bañarse en fuentes termales forma parte de la cultura nacional desde el primer asentamiento, en el siglo IX. A día de hoy, la Laguna Azul recibe a más de 400.000 habitantes de todas partes del mundo cada año. Aunque no sea un fenómeno natural, su impresionante tamaño y las características únicas del agua lo convierten en una de las maravillas artificiales del mundo. Estas piscinas son también otro ejemplo de la afición de Islandia por encontrar formas innovadoras de aprovechar los recursos disponibles. La abundancia de energía geotérmica generada en esta península la convierte en el sustento de Islandia. Después de todo, está situada en una zona de grietas visibles con 5 regiones volcánicas distintas. Como la mayoría de las grietas se encuentran bajo el agua, la península ofrece una imagen poco común de las placas norteamericana y euroasiática a medida que se van separando la una de la otra. Eso sí, muy lentamente. Con cada periodo de actividad volcánica, Islandia sigue creciendo y ganando masa terrestre, lo que hace de la península de Reykjanes el sueño de todo geólogo. Estas montañas se formaron durante la última edad de hielo. Cuando un volcán cubierto de nieve erupcionó, torrentes de lava desgarraron el glaciar, formando canales y dando forma a los picos y cordilleras que vemos hoy. Hubo un periodo de 450 años entre los siglos IX y XIV que fue particularmente activo. Al menos 4 erupciones distintas formaron 16 campos de lava, y cada una de las erupciones dejó su propio rastro de formación de lava. Los acantilados de la costa del sudoeste ofrecen una vista espectacular de la fascinante historia geológica de Islandia. Incluso en las regiones más remotas, pequeñas granjas salpican el accidentado terreno. Las técnicas de pesca tradicionales de estas zonas se mantuvieron prácticamente inalteradas hasta principios del siglo XX. Las carreteras sin asfaltar que conectan estos lugares en remotos están esculpidas en lava. Otro gran ejemplo del ingenio de Islandia. Más de la mitad de los 13.000 kilómetros de carreteras del país está construida de esta manera, pero deja la superficie un poco polvorienta. Continuamos a través de las vastas extensiones de naturaleza para protagonizar un encuentro de primera mano con el recurso natural más abundante del país. Más allá de esos peñascos y junto a esta serpenteante carretera, se encuentra la central geotérmica de Hellisheiði, la segunda más grande de su tipo en el mundo. La central se inauguró en 2006 y ha experimentado varias ampliaciones. Hoy, Islandia es uno de los mayores líderes en tecnología geotérmica. Casi toda la electricidad de la nación se produce empleando recursos renovables, tales como la energía geotérmica e hidroeléctrica. Alrededor del 90% de la población utiliza energías verdes. Aunque Islandia sea joven desde un punto de vista geológico, sus primeros habitantes llegaron aquí mucho antes de que los europeos colonizaran las Américas. Situada en las márgenes del río Ölfusá, se encuentra Selfoss, la primera ciudad interior de Islandia. Este asentamiento lleva aquí más de 1000 años. Adquirió gran importancia tras construirse aquí el primer puente sobre el río Ölfusá en 1891. Hasta aquel momento, la mercancía se enviaba por las aguas embravecidas y peligrosas del turbulento río.
Regresamos a la costa, a Eyrarbakki, tiempo atrás el mayor puerto comercial y centro cultural de Islandia. Las leyendas locales hablan de un marinero de esta ciudad llamado Leif Erikson que se sintió atraído por el rumor de una extraña nueva tierra más allá del océano Atlántico que le contó otro marinero que se había desviado de la ruta. Quizá nunca se conozca la verdad, pero muchos historiadores dicen que Leif Erikson fue el primer europeo en pisar suelo norteamericano, 500 años antes que Colón. Al seguir recorriendo la costa, llegamos a la cercana aldea de pescadores de Stokkseyri. Además de su reducida población humana, se han registrado casi 70 especies de aves. En medio de 5 kilómetros cuadrados de praderas inundadas y estanques, este humedal fue declarado reserva natural con el nombre de Flói-Verd. Toda la zona circundante forma parte de la extensa llanura Piorsa-Lava. Piorsa es el mayor flujo de lava posterior a la edad de hielo del mundo. Los marineros locales llevan siglos luchando contra el reto de mantenerse alejados de los tramos más traicioneros de la costa islandesa. Vigilando atentamente la rocosa costa, se encuentra el faro de Canarraros. Desde su construcción, en 1938, ha representado un papel crítico para las embarcaciones que navegan en la región. Con llanuras de lava escasamente fértiles hasta donde alcanza la vista, es comprensible que muchos de los primeros habitantes decidieran quedarse cerca de la costa. En el interior, los asentamientos se formaron junto a los ríos. Esta aldea desperdigada, Pikkviver, se ha sustentado gracias a los peces del río Holsa, desde la llegada de sus primeros habitantes en el siglo IX. A día de hoy, los pescadores dependen de un programa cuidadosamente planificado para reponer la cantidad de salmones y truchas. Un número creciente de turistas visita Pikkviver para disfrutar de una de las mejores experiencias pesqueras del país. La protección de los recursos naturales es parte importante de la cultura islandesa. El uso de fertilizantes y pesticidas está estrictamente limitado. La polución causada por nitrógeno y fósforo es prácticamente inexistente en los ríos y lagos de Islandia. La vida suele ser tranquila para aquellos que viven a la sombra del Katla, aunque sea uno de los volcanes más peligrosos de Islandia. Se produce una erupción de media cada 60 años y la próxima ya va con bastante retraso. Pero la lava derretida y la ceniza no son la única causa de preocupación. El deshielo del glaciar ha provocado inundaciones catastróficas en el pasado. En la costa sudoriental encontramos otra de las zonas volcánicas más activas de Islandia, las Islas Vestmann. El nombre hace referencia a los irlandeses que llegaban aquí huyendo de la esclavitud en el continente islandés. A los irlandeses se les llamaba Westmen, hombres del oeste, ya que Irlanda era el país más occidental conocido por los nórdicos en aquel momento. Avistamos un barco ballenero que parte con la esperanza de regresar con una captura. Este es uno de los únicos 3 países en los que aún se permite la industria ballenera, aunque no sin críticas de los ecologistas. Formado por actividad volcánica submarina, el archipiélago de las Vestmann consta de más de 50 islas, pilares y rocas, todos rebosantes de aves y vida marina. La mayor isla, y también la única poblada, es la de Heimaey. Con una superficie de 13,5 kilómetros cuadrados, tanto la isla como su población continúan creciendo. Pero los humanos no son los únicos habitantes. El archipiélago también cuenta con la mayor colonia de frailecillos de la Tierra.
Durante los meses de verano, aquí puede llegar a anidar alrededor del 30% de los frailecillos de todo el mundo. Aunque la pesca lleva mucho tiempo siendo la industria más importante de la isla de Hei Mai, en la actualidad una proporción aún mayor depende del turismo relacionado con los frailecillos. Los islandeses siempre han encontrado maneras creativas de dar uso a sus recursos naturales. Y el pequeño aeropuerto de la isla no es una excepción. La lava y la ceniza de la erupción volcánica más reciente se utilizaron para renovar y ampliar la pista de aterrizaje. La historia del ataque de piratas argelinos en 1627 aún es recordada por los lugareños. El aterrizaje en el aeropuerto de Vestmannaeyjar debe de ser una experiencia extraordinaria para aquellos que lo visitan por primera vez, pues al salir de la terminal, un imponente volcán los recibe a unos cientos de metros de distancia. Es uno de los dos de la isla que se encuentran uno al lado del otro y forman parte del cinturón volcánico Vestmannaeyjar, un sistema que cubre casi 900 kilómetros cuadrados. El volcán más pequeño se llama Helgafell, o montaña sagrada. Este cono de ceniza de 227 metros de altura erupcionó por última vez hace 5.000 años y ya no está considerado un volcán activo. Su vecino, por el contrario, no ha estado tan tranquilo. Sin ninguna señal de actividad sísmica por el momento, Ölfed, o montaña de fuego, es el lugar ideal para una caminata, pero una gigantesca erupción hace unas décadas tuvo como consecuencia el apodo de la ciudad, la Pompeya del Norte. El 23 de enero de 1973 se abrió una grieta de 1.600 metros en la ladera este del Ölfed. Escupió brillantes fuentes de lava de 150 metros de altura durante varias semanas. La erupción acabó frenándose, pero la lava siguió fluyendo durante 5 meses más. En junio ya había destruido 417 casas y la ciudad estaba cubierta de 250 millones de metros cúbicos de ceniza y desechos volcánicos. Pero el daño habría sido mucho mayor de no haber sido por unos cuantos valientes y un ingenioso intento de detener el avance de la lava. Los bomberos colocaron 30 kilómetros de tuberías y usaron 43 bombas para empapar la lava con las gélidas aguas marinas del Atlántico Norte. Fue la primera vez que se intentó algo así en el mundo, y el monumental esfuerzo tuvo su recompensa. Consiguieron frenar el flujo y salvar la mayoría de la ciudad. Geológicamente, las Islas Westman son bastante recientes, con menos de 10.000 años de antigüedad. Pero los islandeses y científicos de todo el mundo se llevaron toda una sorpresa cuando de repente emergió una isla totalmente nueva. Surtsey apareció un día de noviembre de 1963 como una columna de polvo negro y espeso que emergió del océano. Al segundo día, un montículo de roca fría sobresalía 10 metros sobre las olas. La erupción continuó durante 4 años más. Para entonces, la isla se había extendido casi 3 kilómetros cuadrados y alcanzó una altura de 170 metros. La inesperada aparición de Surtsey supuso una oportunidad única para los científicos. Podían observarse directamente procesos como la creación del suelo y el desarrollo de especies vegetales y fauna. Aparte de los miembros del pequeño centro de investigación de la isla, el contacto humano con la isla de Surtsey está prohibido. Las restricciones también limitan el submarinismo, la navegación e incluso el vuelo en sus cercanías. Los pocos elegidos a los que se permite la visita deben tomar precauciones de seguridad para evitar introducir semillas o insectos accidentalmente en el ecosistema de la isla. La Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, vio Surtsey como un prístino laboratorio natural que debía atesorarse y protegerse. Por ello, la isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2008. Es la más reciente incorporación
a las espectaculares Islas Westman, que continúan contando la historia de nuestro siempre cambiante planeta. Un lugar perfecto para terminar este viaje.